Hola a toda la comunidad Pro Happiness, hola a todas las mamás y los papás de mi canal de YouTube. Les doy la bienvenida y si eres nuevo por acá o nueva por acá, te invito a que te suscribas a este canal en el que encontrarás muchísimos tips, herramientas y recursos que te ayuden en la educación de tus hijos. Bueno, en el video de hoy voy a contarte algo que me han venido preguntando muchísimo en estas últimas semanas y es cómo reflexionar con los hijos o tal vez cómo corregirlos. Digamos que los papás muchas veces sienten que los niños no los están escuchando o que tratan de enseñarles, de reflexionar con ellos o de corregirlos cada vez que cometen un error, pero como que esas correcciones no dan frutos. Entonces decidí hacer este nuevo video para ustedes para contarles, digamos, una herramienta o enseñarles una estrategia que utilizo yo con los papás con los que hago sesiones de coaching individuales y que me sirve muchísimo. ¿Ok? Entonces, digamos que si tú eres como la mayoría de las mamás o de los papás, me imagino que cada vez que tus hijos cometen un error, son groseros, son irrespetuosos, hicieron algo mal, lo que haces es que, digamos, tú hablas y ellos, digamos que deberían limitarse a escucharte, ¿no? Entonces, tú les cuentas, tú les dices que hicieron mal, por qué lo hicieron mal, qué debieron haber hecho, cómo lo deben hacer mejor. Y ellos, pues, deben tomar esa lección, escucharte y aprender. Digamos que eso es el mundo perfecto, ¿no? O sea, ese es el mundo ideal. Pero en realidad, pues esto no es tan realista. ¿Mm? ¿Qué pasa? Por un lado, no sabemos si tu hijo te está escuchando. O sea, tú perfectamente le puedes estar hablando. ¿Mm? Pero no sabemos si tu hijo te está oyendo en realidad o si en su cabeza está pensando en el compañerito con el que se peleó en el colegio o lo bien que la pasó en el partido de fútbol o el juego que va a tener ahora con sus otros compañeros. Y mientras tanto tú le estás hablando. Entonces, por un lado, no sabemos si te está escuchando, ¿cierto? Pero, por el otro lado, digamos que perfectamente tu hijo no puede no estar de acuerdo con eso que tú le estás diciendo. ¿Mm? Puede que tenga un punto de vista diferente, puede que tenga una opinión distinta, puede que tenga una solución a eso que se les presentó diferente a la tuya, ¿cierto? Y si tú solamente hablas y no permites, digamos, que ellos también se expresen, pues sencillamente ellos te van a apagar, porque eres tú quien está dando la información y se supone que ellos se deberían limitar a escucharte, pero no va a ser así. Entonces, por lo general, su cuerpo está presente, pero pues su cabeza está en otro lugar completamente distinto. Y ese es el motivo por el cual muchos papás llegan frustrados a mi consulta, a mis sesiones de coaching, porque me dicen que, digamos, tienen toda la disposición de enseñarlo y que de verdad lo quieren hacer de la manera más amable y más respetuosa y amorosa, pero al final, pues la lección no llega, ¿sí? Entonces, la pregunta clave acá es, ¿cómo hablar con tu hijo para que realmente te escuche y aprenda la lección? Y aquí, pues, digamos que la respuesta es muy sencilla y es eh, tu labor como mamá o papá, más allá de darle las respuestas, es lograr que tu misma hija o tu mismo hijo sea quien encuentre o quien halle esas respuestas. Es decir, que tú eres un facilitador, pero quien debe llegar a la reflexión es tu hija
o tu hijo. O sea, ellos mismos son quienes deben hallar esa solución. ¿Y por qué es esto tan valioso? Porque cuando es tu hija o tu hijo quien saca la lección, ¿cierto? Quien haya esa reflexión, pues sí o sí le va a hacer sentido, ¿cierto? O sea, no tenemos ese factor de si está de acuerdo contigo o no, porque ella misma o él mismo fue quien sacó eso de su interior. Entonces sí o sí le va a hacer sentido, y si están en una conversación, pues no la vas a perder o no lo vas a perder, digo su atención, ¿cierto? Porque están teniendo una conversación. Entonces, de ahora en adelante, lo que quiero que hagas es que te conviertas en la maestra o en el maestro de las preguntas, ¿sí? ¿Cómo así? Tú puedes dar una información o tú puedes lograr que tu hijo saque esa misma respuesta, pero mediante preguntas que tú hagas. Por eso digo que eres un facilitador. Mediante unas preguntas como muy bien pensadas, muy inteligentes y muy formuladas, en vez de tú dar la respuesta, él mismo va a sacar de su interior la respuesta. Y aquí yo, para guiar a los papás y de un paso a paso de preguntas, a las que las llamo las preguntas A, B, C. Son A de abiertas, B de buscadas y C de cerradas. Entonces es como un paso a paso que te voy a dar para que tú sepas cuál es la mejor manera de preguntar para llegar a esta reflexión. Entonces, primero voy a empezar por las preguntas A. A de abiertas. Entonces, en las preguntas abiertas, lo que tú vas a hacer es que vas a reconstruir por completo la situación, ¿sí? Por lo general, caemos en un error, y es que cuando los niños se equivocan, nosotros como adultos, digamos que tratamos o nos lanzamos a hacer la corrección, el regaño, el castigo, sin antes preguntarles exactamente qué fue lo que pasó y sin antes reconstruir perfectamente esa situación. Y a veces, sin darnos cuenta y obviamente sin querer, podemos llegar a ser injustos, ¿sí? Entonces, el primer paso, que son las preguntas abiertas, lo que vas a hacer es reconstruir perfectamente cuál fue la situación o qué fue lo que pasó antes de entrar a una reflexión, a un análisis, a una corrección. Entonces, haz de cuenta que te llama la profesora de tu hijo y te dice que tu hijo le pegó a un compañero en el colegio, ¿sí? Entonces, las preguntas A, vamos a reconstruir la situación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Te hizo o te había hecho él algo antes para que tú estallaras así? ¿Qué sentiste antes de esto, de hacerlo? ¿Qué sentiste después de hacerlo? ¿Quién más estaba ahí? ¿Alguien te ayudó? ¿O lo hiciste solo? ¿Había pasado esta situación antes? O sea, antes habías tenido conflictos con este amigo. Entonces, es todo lo que te lleve a reconstruirlo, y entre más tiempo permanezcas en las preguntas A, mejor, porque es casi como si tú hubieras estado ahí presente. O sea, hiciste tan buenas preguntas que prácticamente es como si tú hubieras estado y visto y presenciado esa situación. Entre más tiempo permanezcas en las preguntas A, mejor, como te decía, y trata de hacerlo, o sea, en este paso o en este punto es completamente o estamos completamente libres de juicio. Sencillamente estamos, como te decía, reconstruyendo. De ahí vamos a pasar a las preguntas B. B de buscadas.
En este segundo paso de preguntas B, tú ya habías reconstruido la situación y ahora sí ahora sí estamos buscando una reflexión. Entonces, mediante preguntas, en vez de tú decirle lo que hiciste mal, lo hiciste mal por esto y esto y esto, o lo que hiciste estuvo mal por este y este y este motivo, lo que vas a hacer es que vas a buscar que tu hijo te lo diga como respuesta a una pregunta que tú le des. Por ejemplo, ¿por qué crees que lo que hiciste está mal? ¿Por qué crees que la conducta que tuviste fue irrespetuosa? ¿Por qué crees que te equivocaste? ¿Por qué crees que le hiciste daño a esta persona? Entonces mira que todas son preguntas abiertas, pero al final, adentro de la pregunta, ya tú estás buscando que él te diga que cometió un error, o que fue irrespetuoso, o que fue grosero, o que eso que hizo no estaba bien hecho, no estuvo bien hecho. Así que la reflexión la está haciendo él, la está haciendo tu hijo. Ahora hay algo muy importante en este pedazo y es, lo primero, corregirlo para la próxima vez. Entonces, una de las preguntas que le puedes hacer es, ¿qué vas a hacer la próxima vez? O la próxima vez que se te presente esta situación, ¿cuál crees que es la manera correcta de actuar? O sea, la próxima vez que este compañerito te moleste, por ejemplo, ¿cuál sería la manera correcta de actuar, distinta a pegarle? ¿O qué se te ocurre que podrías hacer si esto vuelve a suceder? Pero entonces él mismo, mediante tu pregunta, está sacando la respuesta. Y por último, súper importante de las preguntas B de buscadas, es buscar en conjunto con tu hijo una consecuencia o una reparación a lo que hizo. Y esta es una lección súper importante para los papás. Por lo general, lo que hacemos es que cuando tenemos que poner una consecuencia o una reparación, nosotros mismos la decimos, o sea, nosotros mismos la determinamos. Como así, le decimos mañana vas a ir a donde tu compañerito y le vas a pedir disculpas, o mañana vas a hacer tal cosa. Y los niños al final lo hacen, pero porque les toca, ¿sí? Porque pues si nosotros les obligamos a tener esa consecuencia, ese castigo o esa reparación, pues lo hacen, pero de manera obligada y porque les toca, no porque realmente les nazca. Nosotros podemos lograr que los mismos niños determinen esas consecuencias o esas reparaciones mediante la pregunta, y de esta manera ellos lo van a hacer con más gusto, con más ganas y van a colaborar mejor. Como así, ustedes le pueden preguntar, ¿esto que hiciste requiere de un castigo? ¿Cuál se te ocurre? O, a mí no me gusta tanto la palabra castigo, pero esto que hiciste debe tener una consecuencia. ¿Qué consecuencia propones o se te ocurre? O, por ejemplo, como ya lo conversamos, le hiciste un daño a tu amigo y ya sabes que estuvo mal hecho, tú mismo me lo dijiste, así que debe haber una reparación. ¿Cuál crees que debe ser la reparación? ¿O cómo te gustaría reparar el daño que hiciste? Entonces él te puede responder, no, yo quiero hacer un dibujo y llevárselo mañana a clase. O yo quiero llevarle mañana un chocolate. O quisiera llamarlo a su casa y pedirle disculpas en este momento. Pero eso que tú preguntaste y que él mismo sacó la respuesta, lo va a hacer con mucho más gusto. Y va a colaborar en esa consecuencia, distinto a cuando nosotros imponemos esa consecuencia. Espero que hasta aquí vaya súper. De hecho, si quieres en los comentarios me encantaría que me dejaras si se te ha ocurrido algo, si has entendido, si tienes alguna duda, para yo ir sabiendo. Bueno, y por último, vamos a las preguntas C, que son C de cerradas. Aquí es cuando cerramos la conversación
y son preguntas cerradas, o sea, de sí o no. Una vez reconstruimos la situación, luego hicimos la reflexión, luego sencillamente vamos a concluir. Entonces vas a hacer preguntas como, ¿te comprometes? ¿Es un trato? ¿Hacemos este acuerdo? ¿Tratamos de que no vuelva a suceder? Estas preguntas lo que hacen es que sencillamente redondeamos todo y cerramos. ¿Okay? Aquí hay algo que me encantaría como dejarte, y es una frase que siempre digo, y es: lo corregido y lo perdonado debe olvidarse. Muchas veces como papás cometemos este error de estarles recordando a los niños los errores que ellos cometieron. Entonces esta situación del golpe al amigo pudo pasar hace 3 meses y nosotros seguimos todavía hablando del tema y recalcándoles el error que cometieron. Entonces la idea de esto es hacer las preguntas A, las preguntas B, las preguntas C, llegamos a acuerdos, cerramos, corregimos, perdonamos y olvidamos. De esta manera los niños se sienten mucho más respetados, mucho más tranquilos, no sienten que les estamos todo el tiempo como recalcando los errores y se refuerza muchísimo la relación que tenemos con ellos. ¿Okay? Como te decía, entonces déjame por favor en los comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta, si te sirvió este tip, esta lección que te estoy dando. Te voy a dejar en la descripción de este video todos los enlaces de mis redes sociales, de mi curso online de crianza respetuosa y disciplina positiva. De hecho, esto que acabas de ver acá es una de las muchísimas herramientas que tienes en el curso. Y bueno, nos vemos en el próximo consejo o en la próxima lección. Te mando un abrazo. Chao.